Bienvenidos a todos, aquí estamos de vuelta en Ecos de su Voz y estamos listos, más que listos para compartir un mensaje muy interesante, pero esto no lo puedo hacer solo, así que aquí estoy con mis amigos, con Lidia. ¿Cómo estamos, Lidia? Hola, hola, muy bien, gracias, muy emocionada. Bienvenidos un día más a Ecos de su Voz. La verdad, este tema, bueno, todos los temas son importantes, interesantes, pero este en especial creo que nos va a edificar bastante. Así es, y también no se queda atrás mi amigo Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, amigos? Bien, 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 Edwin, aquí compartiendo y Lidia, un nuevo tema que está interesante, todo lo que se va a hablar, así que vamos a estar muy expectantes y esperando que pues siempre sea una palabra fresca para todos. Así es, así es. Así que vamos a estar hablando en este momento. El título es Guarda de mi hermano. Y esta historia es muy importante porque es algo que se escuchó desde tiempo de antes hasta el tiempo de hoy. Se trata de la historia, por supuesto, Caín y Abel. Creo que mis amigos lo han escuchado esa historia. Para resumirlo, Caín y Abel eran hermanos. Había un momento donde trajeron su ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada, pero la ofrenda de Caín como que no mucho. Y eso creo que causó ese enojo, ese celo, que el resultado es que Caín mató a Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Esto es algo que lo pensaba muy bien y decía, creo que Dios al día de hoy nos pregunta lo mismo. Y de ahí salió mi inspiración. Así que queremos hablar con el primer punto, la importancia de la relación entre hermanos. Bueno, tengo a mi hermana Lidia y ella tiene muchas hermanas. ¿Nos puede decir un poco de ese amor de tus hermanas? Algo, una experiencia que quizás nos puede dar un poco de esa enseñanza de lo que aprenderemos en este momento. Claro, claro, o sea, bueno, yo creo que primero definamos como el significado de hermano, ¿no? O sea, creo que hay tres maneras de ver a un hermano, o sea, hermano en sangre, como dices, pues yo tengo 4 hermanas y pues obviamente yo las amo, o sea, porque pues nacieron de mi mamá, ahora sí que pues son en sangre, ¿no? Está el otro aspecto que es hermano en la fe, que son mis hermanos que sabemos que creen en Cristo, nacieron de nuevo y están firmes en la palabra de Dios, pero por otro lado está el hermano, mi prójimo, ¿no? O sea, todos somos hermanos, somos creación de Dios y se merecen un respeto como mi vecino, como mi amigo, mi amiga, son hermanos ahora sí, en la creación, ¿no? Son mi prójimo, vaya. Y como dice la palabra de Dios, hay que amar a mi prójimo. Aprovechando que dijiste que vives, vivías, porque me imagino que ya tus hermanas no están en la casa, pero vivías con 5 o 4 hermanas. Bueno, somos 5, pero una de ellas ya se casó, vive en Estados Ok. Unidos, pero sí, o sea, ahora sí que pues somos 4 ahora en la casa con mi mamá, con mi papá y pues sí, así es el círculo, ¿no? Y Cada quien ya va si yendo. te preguntara, ¿siempre han tenido, digamos, momentos alegres, todo perfecto? Ustedes como hermanas, ¿verdad? ¿Siempre jugaban juntas o se peleaban en algún momento? Claro, claro, creo que pues es parte del crecimiento, ¿no? Y la convivencia con los hermanos. En mi caso, pues somos puras mujeres, entonces ya te imaginarás tú me agarraste mi ropa, tú me agarraste esto. Entonces era un poco conflictuoso ahí en ese aspecto, pero pues el amor que yo les tengo, claro que conforme va pasando el tiempo, pues ya va cambiando la madurez, ¿no? O sea, ya no es como que me importe que me agarren mis cosas, ya incluso yo veo el no generar un conflicto. Entonces, si yo las puedo ayudar, ellas me pueden ayudar, es esa convivencia que ha crecido y pues esa madurez, ese amor que nos hemos tenido mutuamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué puedes opinar sobre eso, Alejandro, de
ese amor entre hermanos, primeramente de sangre? Para mí eso, bueno, en parte Lidia tiene 5 hermanos. Bueno, yo tengo solo una, nada más, de sangre, que también es una pesadilla. Pero, Pero una, ¿no? no, pero Bro. pues, es parte de cuando tenemos la bendición de tener hermanos, pues vamos creciendo, vamos, como Lidia lo decía, pues madurando en algunas etapas. Hay choques, hay como tenemos dudas en el camino, nos vamos resolviendo, nos distanciamos. Y es parte de, pues, eso es bueno cuando hay una bendición de un hermano cerca, porque hay algunos que obviamente no tienen ese privilegio, pues, pero otros sí, tienen ese desempeño como su hermano de sangre, o quizás algunos otros también tienen esa parte, como Lidia decía, de hermanos espirituales, o tienen ese afecto así como también cercanos, aunque no son de sangre, pero como hermanos, algunos amigos. Entonces, así es parte de en lo que más o menos yo agradezco tener una hermana y poder vivir con todo eso. Sí, sí, es algo en verdad, diría hermoso poder tener hermanos, personas que muchas veces son como nuestros mejores amigos porque siempre han estado ahí en las buenas y las malas. Pero Sí, veamos este cuadro de Caín y Abel, que eran hermanos de sangre, ¿verdad? Pero sabemos la historia, se presentó la ofrenda. ¿Qué me dirías, Alejandro, que en vez de actuar por el enojo, por el celo, qué hubiera hecho diferente Caín con su hermano? es bien difícil a veces mantenerlos, no sé si puede decir el orgullo, es una batalla con el ego también. A veces, obviamente, quizás hay hermanos pues, que son los primogénitos o que son los más consentidos desde el principio y con el tiempo viene el otro chiquitín o la otra persona y a veces uno piensa como hermanos que hay más cariño de parte del otro y aquí que allá. Entonces, en la parte de lo que pasó según la historia bíblica de todo eso, siento que no hubo tanta tensión, hubo tanto celo que no hubo control en esa parte, por más que Dios estuvo presente. Es más, imagínate, tanto así que estaba Dios tan presente en ese tiempo y no había tanto ruido del mundo, y aún así, humanamente, se colapsó esa parte de la armonía hasta llegar a un punto de asesinato. Entonces, es algo muy, muy, muy feo en esa parte. Y igual aquí en la sociedad hemos visto muchos casos así familiares, pero es porque no creo se trata esas, no se saben medir en algunas cuestiones, pienso yo, de ser agradecido con lo que uno tiene y pues pasan esas consecuencias porque uno llega al prejuicio, pero si yo lo hice mejor o quizás uno es falto de autoestima o algo así, no sé, a pesar de que lo tenga todo y pues puede pensar hasta en esa forma muy radical y erróneamente, pues. Sí, en verdad hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Con las personas que especialmente los más cercanos son la familia de sangre, ¿verdad? Claro, nos equivocamos, quizás algunos tienen detalles mejores, digamos, un aspecto intelectual, quizás tienen más talentos, pero no debemos de dejar, como en este caso Caín vio, ¿verdad? Algo que me imagino estaba enojado, estaba celoso, estaba triste, estaba de todo, tanto que accionó de esa manera. Entonces, Ujú. esto no es algo nuevo. Al día de hoy está sucediendo no simplemente a nuestros hermanos de sangre, sino como explicaba Lidia, los hermanos de sangre, los hermanos en la fe y también nuestro prójimo. ¿Qué nos puedes decir más sobre eso, Lidia? Sí, yo creo que, bueno, conforme a lo que decía Alejandro en la historia, pues, como dices tú, ¿no? Hubo una reacción impulsiva de Caín y que se dejó dominar por la envidia, el celo, Sí. ¿no? Y yo creo que, pues, somos seres humanos y somos, naturalmente, esta carne es envidiosa, o sea, queremos lo mejor para nosotros, queremos ser el primero, queremos tener siempre esa aprobación de todos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que tener cuidado, inspeccionar nuestro corazón
para saber en qué momento estamos actuando mal y pues no causar precisamente pues una herida, un dolor, o bueno, pues en esta historia, como dice Alejandro, pues también hubo asesinato, ¿no? O sea, eso Sí, ya es otro nivel. sí, ahí tiene razón todo lo que dice Lidia en esa parte de autoexaminarse. Humanamente todo lo tenemos que hacer. La Biblia nos lo dice, ¿verdad? Que tenemos que autoexaminarnos siempre y más así si hay esa parte de celos. Y si no se sabe controlar en algún punto, obviamente somos humanos y podemos conocer lo que nunca ha salido dentro de nosotros, ¿verdad? Esa parte oscura. Entonces, lastimosamente, lo tuvimos que ver en esa historia y desde ese punto también han habido muchos acontecimientos, lastimosamente, por eso, ¿verdad? Pero sí, es prácticamente lo que dijo Lidia, es de uno tiene que autoexaminarse qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, o acudir a algún consejo cercano para tener una respuesta liviana y no cometer errores. Sí, Correcto, porque así dice es. la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. O sea, si nos Sí, dejamos guiar por el corazón, e incluso no sé si han escuchado, no sé, a alguien o incluso visto videos que dicen, no, tú sigue tu corazón, sigue tu sentir, ¿no? O sea, tú déjate llevar. Ujú. Uy, no, o sea, la Biblia dice sí, todo lo contrario, dice, inspecciona tu corazón y déjate guiar por la Biblia, por la Sí. palabra de Dios, porque tu corazón es engañoso. sí, Y algo que exacto. tenemos que tener seguro nosotros como creyentes, que amamos a Dios. No sé si ustedes han leído un versículo que dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es Mm, mentiroso. Y eso Sí, sí, es fuerte y quizás no lo ponemos mucha atención. Decimos, ay, yo con solo que yo esté bien, no me importa mi hermano que vea cómo hace, pero esa es la importancia de tener esa relación. Dios nos hizo para amar. Él nos muestra porque Dios es amor y si Él está en nosotros, debemos amar. Es más, en Mateo 22, versículo 39, Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti como mismo. a tu mismo. Así es. Así que Sí, Dios nos recuerda que las relaciones entre hermanos no solo son de carne, sino de amor, respeto y responsabilidad. Platicando una historia pequeña, así a grandes rasgos. Ujú. Ayer yo iba con mi papá, ¿no? Y acá en México, pues está el tren ligero, no sé, o un o tren, metro. Ok. un metro, ajá. Entonces, pues en la mañana salimos, para ir a la casa de una tía y pues iba súper lleno porque pues casi todo el mundo va al trabajo y tal, ¿no? Entonces, cuando nos subimos, pues cada quien ahí se fue acomodando, nos bajamos del tren y a los, por decir, unos 10 pasos, me dice mi papá, oye, me sacaron mi celular. Entonces, pues, Wow. o sea, en ese momento sientes una impotencia, sientes una rabia, o sea, que dices, ¿cómo es posible? O sea, estaba yo hace un momento con mis pertenencias y ya no las tengo, ¿no? Y pues hoy en día el celular yo creo que, digo, malamente es algo material, pero pues ahí tenemos mucha información valiosa, ¿no? Sí. Entonces, Sí, pues mi papá, pues obviamente se molestó, yo también hablé por teléfono al número para ver si me contestaban, esperando pues una respuesta, pues que me lo regresara, ¿no? Ujú. En eso, sí, pues la persona me contesta y pues me empieza a decir así de que yo no quiero problemas, que no sé qué, y yo así de, pues yo tampoco, yo quiero el celular, ¿no? sí, Total sí. de que le dije: "Pues te veo en un punto para que me entregues el celular y si quieres te doy una recompensa, pero me importa la información que tiene el celular", ¿no? Claro, claro. Total de que terminó la llamada, acordamos un punto, pero en cuanto él termina la llamada, le vuelvo a marcar y ya lo había apagado. Entonces, pues bueno, es como en ese punto que dices: "Pues es mi prójimo". ¿Qué hubiera Sí. hecho Dios en mi lugar? Yo humanamente me enojé, o sea, bueno, no maldecí porque Dios es grande, pero yo sé que no está bien, pero es como esa impotencia, ¿no? Y y ya, pues, como que nos calmamos mi papá y yo, oramos y
lo pusimos en manos de Dios, ¿no? O sea, Dios tiene control, bendice a esa persona, ayúdala a no caer en, pues, próximos pecados de robo o todo tipo de pecado, pero es ahí, como dice Edwin, es la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de decir, humanamente no voy a hacer lo que mi carne me pide, pero tengo la responsabilidad de actuar bien como Dios me manda, ¿no? Y cuesta mucho Sí. trabajo, pero bueno, con la gracia de Dios y su guía, su apoyo, se puede, se puede. Y eso me lleva al segundo punto. Tenemos que nosotros tener la responsabilidad de cuidar a los demás. Exacto. Y Dios viene y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermano? Y Caín, ¿verdad? En el momento no le importó nada, dijo, ¿soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? Es una pregunta que por eso escogí este tema, porque quizás Dios nos pregunta. Y tú puedes decir, pero ¿de quién Dios? Si, si de mi vecino, de los que estudian conmigo en el trabajo, ¿a quién te refieres? Y Dios se refiere a todos con quien hablamos, con quien trabajamos, con quien Sí. estudiamos. Hay una responsabilidad de cuidar a los demás y muchas veces como que la salvación lo entendemos que es individual, ¿verdad? Y lo es. Así como ustedes no me pueden salvar a mí, ni yo a ustedes. Pero eso es lo lindo que nosotros podemos cuidar, amar y mostrar lo que Cristo es a los demás. Fíjate que en ese punto, y más o menos también tocándolo con lo que dijo Delia, Ujú. Lidia, perdón, decía, sí, pues es una impotencia bastante fuerte eh, pues querer hacer algo y cómo, ¿verdad? Pero obviamente nosotros que estamos en los caminos de Dios hemos aprendido muchísimo a ser como prudentes, los pasos de tenerlos y preguntarle a Dios cómo hablar, cómo reaccionar, tranquilizarnos. Y también hay personas admirables que no están con Dios, pero tienen esa capacidad también como para poder un poquito amortiguar esas emociones, ¿verdad? Pero en estas partes así de los, cuando tenemos esa compatibilidad con las personas donde nos movamos, lo Ujú. mismo, obviamente, bueno, a mí siempre me ha gustado hacer amistades donde sea, pasármela bien y todo, porque así me gusta que me traten también, ¿verdad? Entonces se aplica este versículo, lo de así hay que ser con uno, como me gusta que me traten, pues hay que tratarlos Claro, así. Entonces, si se siembra de esa manera, obviamente vamos dejando tal vez una higuera muy, muy, muy agradable en el camino. Ya cuando regresemos nos vamos a dar cuenta, ay, ¿cómo estás? Hubo una buena siembra, ya sea tu vecino, a veces donde nosotros vivimos, o una iglesia, donde nos movamos, pues eh, el enemigo siempre es muy astuto como para desordenarnos el día y que nosotros pensemos o tengamos prejuicios rápidos, pero la gente también que no tiene a Cristo quizás lo agarra, lo absorbe y pues lastimosamente caen en esa trampa. Pero está en nuestra labor, si detectamos eso, está en nuestra labor de por lo menos de ir y decirles, mire, hay que corregir esto, somos vecinos, hay que pasarla bien, o en el trabajo, hey amigo, ¿qué tal? Llevémonos bien, hagamos esto, somos compañeros, tratemos de salir adelante, y cuando hay una armonía de ese calibre, todo sale a flote. Lo digo por experiencia porque yo recién estuve en España y tuve un jefe que es un siervo de Dios increíble. Él maneja, es una furgoneta que maneja en paquetería y en cada lado que él iba, tiene la fe muy encendida y con muchas personas él saludaba y detenía su labor y yo estaba, pero muy pendiente de eso, detenía su labor y iba a saludar a las personas y no le importaba aunque estaba trabajando, entonces, y sembraba, entonces hay mucha, y cuando, como les digo, de esa forma nosotros, aunque no estamos diciendo quizás tan una prédica general para todos, pero si vamos de uno en uno, es increíble lo que vaya, la respuesta que van a tener las otras personas, o mucho más se puede encender la fe de uno y así se van, así pues obviamente hay que sembrar, ¿verdad? Ya sea o no sea algo como de Dios, pero siempre hacer las cosas bien para no tener un inconveniente a futuro. sí. Y a veces creo que hay un error entre creyentes que solo se trata de predicar. Predicar es necesario,
pero como tú dices, ¿verdad? Hay que expresarnos, hay que saludar, hay que hacer cosas buenas, porque eso también muestra que hay algo diferente entre nosotros. Y es Cristo mismo. La mejor manera de predicar, he escuchado, es sin hablar, sin decir palabras, es con nuestras acciones, como la manera que nos comportamos con los demás. Y es algo muy necesario porque en verdad hay que cuidar a los demás. Somos Sí, nosotros una creación única de parte de Dios. No podemos quedarnos, ver a alguien quizás, digamos, dañado y no ir a preguntarle cómo te puedo ayudar, qué necesitas de mí. Alguien que tiene hambre o sed, hay que hacer el esfuerzo para ayudar a los demás en todas las áreas que hay. ¿No crees, Lidia? Sí, totalmente. De hecho, me recordé ahorita de un versículo, ¿no? Dice Jesús, ¿no? O sea, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. O sea, realmente no es textual. O sea, Jesús está en esa persona que te necesita, está en esa persona que requiere tu ayuda. Entonces, pues obramos para Dios y Dios nos va usando. O sea, nosotros somos el testimonio vivo. Y a lo mejor hay personas que no tienen pues ganas o acceso o lo que sea a la Biblia y no conocen a Dios, pero por medio de nosotros es como leen la Biblia, ¿no? Nuestras acciones, nuestra forma de hablar, o sea, cómo nos desenvolvemos en la sociedad, es un testimonio en el cual ellos se van a dar cuenta que somos personas distintas y Sí. pues ahora sí que el Evangelio vive en nosotros. Entonces, pues sí, exacto. como dicen ustedes. Ujú. Y no solamente, digamos, estas son las personas, nuestro prójimo, pero no sé si ustedes han visto, pero muchas veces en cualquier iglesia o congregación hay muchos que están comenzando, quizás van y dejan de ir, regresan, y quizás somos tan fácil para juzgar o para hablar mal y decir, este está en pecado y como que ahí se termina, ya no hay eso de poder decir, hay que orar por ese hermano, hay que ir a visitarlo, hay que compartir, salir y hacer algo para que él sienta ese amor, o hay que, ¿verdad?, de asegurar que está bien. Muchas veces actuamos igual que Caín, aunque digamos no llegamos al extremo, pero estamos contestándole a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando no nos preocupamos por aquellos. Ujú. Tenés mucha razón en esa parte. Sí, creo que es un error que cometemos constantemente en las iglesias, como dices, porque pues, por ejemplo, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a iglesias tanto en California como en Virginia, aquí en México, y yo me he dado cuenta de eso. O sea, si a lo mejor tienen ciertas prácticas donde tienes que vestir de tal manera, digo, claro que eso es una convicción, ¿no? O sea, pero eso ya nace después. Ya cuando tú conoces a Jesús, ya dices, yo como mujer, por ejemplo, pues voy a ir cubierta de mi cuerpo, ¿no? No voy a ir pues así exponiendo mi cuerpo, pero es una convicción que fue naciendo. O sea, conforme fui conociendo a Dios, ya lo entendí y me nace a mí hacerlo, pero a lo mejor a otra persona no lo entiende y no por eso le vamos a hacer a un lado o lo vamos a juzgar. Al contrario, o sea, vamos a demostrarle que es bienvenido y no importa su pecado, que Dios murió por su pecado y va a perdonarlo, o sea, o va a perdonarla, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo y esa persona va conociendo a Dios por medio de su palabra, va a cambiar su mentalidad. Pero de parte de nosotros está como dice Edwin, hacerlo sentir parte de nuestro cuerpo en Cristo, ¿no? Sí. O sea, como tal, pues. Sí, sí, sí. Lo lindo que, como tú acabas de decir, somos cuerpo de Cristo. Quiere decir que necesitamos a cada uno, que somos miembros, para poder funcionar bien, sea nuevo o sea ya personas que tienen años, se necesita a cada uno. Y hay un versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 2, que dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid, así es la ley de Cristo. En otras palabras, nos recuerda a nosotros que nuestra responsabilidad no es solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Debemos cargar con las cargas de los demás, que muchas veces quizás decimos,
bueno, lo que yo estoy pasando ya es demasiado, ¿cómo puedo cargar a los demás? Pero eso es lo lindo, tenemos a Cristo, que Él dice, los que están trabajados, los que están cargados, ven a mí y yo los haré descansar. Así que nosotros tenemos que tomar eso y estar atentos y poder ayudar a los demás y estar ahí, sea que estemos orando o simplemente estando allí con alguien que necesita un apoyo. Sí, exacto. Yo creo que eso está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios, pues, cuando nos llamó a nosotros, también nosotros tenemos que ejercer el llamado que está dentro de nosotros, ya sea pastoral, de los 5 ministerios, o cualquier otro cargo, pero que sea con todo el sentir de, pues, con el objetivo del evangelio, pues, ir a sembrar como Jesús, pero no solo, pues, ir con Biblia o algún momento, es obviamente lo que estaba platicando Lidia y tú, Edwin, en esa parte, que nuestra esencia, pues, que nuestra esencia sea muy agradable a la hora de pasar con cualquier persona y que vean nuestra gracia, que así como bajó Moisés, iluminado porque estaba conectado con Dios y se estaba comunicando con Él. De hecho, platicaba con unos amigos y le decía, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios si no estamos leyendo la Biblia? Si prácticamente en la palabra, ahí está todo. Sí. Si tú no lees la Biblia, no lo vas a entender un poquito cómo funciona Dios, cómo Él está tratando de hacer la voluntad con nosotros y mucho menos con otra persona. Entonces, ya cuando empezamos a meternos en la Biblia, nos vamos conectando más en oración, más en ayuno y vamos entendiendo, es cierto, el mundo no gira solo para mí, gira para todos. Entonces, como le digo, la gracia, el fuego, toda esa armonía no se debe de apagar en ningún momento de cada uno de nosotros. De hecho, aunque cueste, no debemos de avergonzarnos sobre el Evangelio. En cualquier momento siempre tenemos que ser genuinos, como lo vengo diciendo, y pues tratar de cautivar en esa forma y siempre de alguna manera alguien necesita una palabra o solo, pues como dijo Lidia, nuestra simple presencia a veces eso edifica y es un total alivio para esas personas y te dicen, ¿cómo es que sonreís tanto? Ya uno pues empieza a ejercer la labor y Dios va moldeando en el momento esa persona y nuestro alrededor, ¿verdad? Sí, y a mi tercer punto para ya terminar este tema que ha sido muy interesante. Hay un peligro, ¿verdad? Si no estamos haciendo todo lo que hemos hablado, porque Caín lo mostró. Es el peligro de la indiferencia, porque la respuesta que Caín da al decir, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Caín muestra una actitud egoísta y Sí, desconectada. Y no solamente eso, sino eso causó destruir, por supuesto, a su hermano que mató, pero también una separación de Dios. Y eso es ahí donde tenemos que evitar, ¿verdad? Necesitamos es saber que no se trata solamente de nosotros. El amor de Dios mora en nosotros y si mora en nosotros, tenemos que mostrar eso. No dejemos que nuestro ego gane, no dejemos que, ¿verdad?, se trate de mí y de nadie más, sino vamos a destruir a nuestros hermanos, no vamos a poder ayudarles y más que todo, Dios te va a separar de nosotros. Y ese es un peligro muy grave. sí, gravísimo, gravísimo. Era de Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, está la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Exacto, o sea, yo creo que este punto es primordial, o sea, bueno, todo lo que hemos hablado ha sido muy importante, pero el ser indiferente, pues creo que es ahí donde se muestra pues nuestra fe o nuestra convicción en Dios, Sí. ¿no? O sea, si tú te dices ser creyente, ¿cómo es posible que si ves a tu hermano o tu prójimo, bueno, como ya lo explicamos, ves a Ujú. una persona que se está yendo, o sea, a la perdición en drogas o en vicio, yo qué sé? O sea, creo que ahí entra la responsabilidad de nosotros como creyentes de hacer algo. Y a lo mejor, bueno, me ha pasado que yo a veces como que llego con alguien y de una quiero platicarle todo lo que yo sé, todo lo que he experimentado conforme a Dios me ha Ujú. dado. Y como que eso incluso así como que hace repeler, ¿no? Las personas se asustan y, no, yo no quiero saber nada del templo, yo no quiero saber nada de la iglesia, de Dios, no me hables de eso. Yo Ujú. soy agnóstico, yo soy ateo, pero creo que, bueno, a mí en mi experiencia me ha funcionado mucho el hablar como de la experiencia de esa persona. Tengo un amigo que él estaba en drogas y yo le empecé a decir, oye, pero ¿qué te hace sentir eso? O sea,
¿En verdad crees que te ayude, no te ayuda? Es un vicio. Yo entiendo que tu cuerpo lo pide, pero ¿qué pasaría si tú lo tratas de dejar? ¿No crees que te sentirías mejor? Entonces es una manera como de ayudar, no directamente así como diciéndole, Dios te ama esto, que claro que es importante, pero para poder envolver a la persona y poder acercarla a Dios, primero tenemos que ver la manera de ayudar en el dolor que está pasando esa persona y por ende ya irlo acercando poco a poco a Jesús, ¿no? A la Sí, palabra de Dios. Pero hacer algo es esencial, o sea, no decir, ay, pues yo ya soy salvo, que venga Dios y ya. pues ya, ¿no? Lavamos las Ajá, manos. bye. Yo ya Sí, sí, quedé sí. limpio, bye. Por la gracia de Dios me voy. Pero no, ¿y qué pasa? O sea, nosotros somos, como dice la palabra de Dios, o sea, vayan y prediquen a todas las Claro, naciones. O sea, porque esa es la responsabilidad. Si Dios ya te tocó el corazón, si tú ya eres nacido de nuevo, es como abrir una puerta y decir, tú tienes la responsabilidad, ahora tienes la nueva tarea de ir a predicar, de dar testimonio de tu vida a las demás personas para que más personas sean salvas, ¿no? Sí, exacto. Imagínate, bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pues también la Biblia lo dice y hoy en estos tiempos, cuando estamos hablando de este último punto, de la indiferencia, también la Biblia expresa esta parte donde en cierto tiempo, que creo que ya estamos viviendo en este tiempo, que el amor de muchos se va a enfriar. Parte de encaja muy bien la indiferencia, sí, que pues obviamente aún nosotros, lamentablemente, algunos cristianos tenemos, no nos estamos fijando. Quizás estamos está bien, estamos siendo bendecidos, prosperados, pero nuestro alrededor como los caballos, que usan una parte como para que su visión sea recta, pues que sigan la meta, ¿va? Pero su alrededor no se tienen que fijar, vienen personas acá, pero ellos van en su meta. Pero a sí, veces tenemos que quitarnos eso, es como una tipo venda, ¿verdad? Porque no debemos de ser en esa parte indiferentes, valga la redundancia de todo lo que estamos hablando, sino que siempre estar como presto, pero más allá de eso, como les digo, les mencioné del llamado de cada uno que tengamos, ya sea pastor, ya sea en lo que tengamos que hacer, la labor para el Evangelio, también es muy difícil, es titánico. Hoy en día hay muchos pastores que manejan grandes congregaciones o pequeñas, pero es titánico el mantener esa comunión con las personas, mantener el pensamiento de Jesús de que sembrar bien para que sigan viniendo, no solo por la iglesia, sino que vengan a conocer más de Dios y que vengan a servir. Y asimismo, tenemos que ser nosotros, cuando vamos en nuestro día cotidiano, trabajar o lo que sea, estar muy presto a eso. Y si tenemos la oportunidad de compartir, como dijo Lidia, con un amigo que padece de algo, a veces también tenemos que llegar al punto de la oración. Yo he participado en algunas personas, de estar orando por algunas. De hecho, actualmente estoy orando por una persona o hasta ayunando, de que la guarde, que la guíe, que le muestre eso. Y así pues, cuando hay alguien, y bueno, la palabra misma dice, donde hay dos, uno o tres, por lo menos, ahí está Dios. Pero solo si hay una convicción de veras en un corazón, realmente dice Dios, listo, aquí me sirve, aquí voy a empezar y aquí voy a manifestarme. Entonces, eso es lo lindo de todo. Si estamos con esa mentalidad de Jesús para multiplicación, Dios se presenta y para nosotros y para la otra persona. Entonces, pero si nos cerramos siendo cristianos en esa mentalidad egoístas y teniéndolo todo y no nos fijamos, lastimosamente, estamos caminando no sé, ciegamente, podría decirlo, sí. pero no lo digo por ofender ni nada, pero lastimosamente eso es lo que está pasando. Tenemos que estar como todos los días despertando qué estoy haciendo, lo que dijo Lidia, si estamos bien, autoexaminarnos y pues para que estemos sembrando bien tanto primero con nosotros y así para las personas, ¿verdad? Y ser un buen reflejo de la gracia de Dios. Así es. Y quiero ya terminar con la pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y quiero decirles a todos, hoy Dios nos hace la misma pregunta a cada uno de nosotros. La respuesta no debería ser indiferente, sino la llamada a la acción. Así que tomemos, ya escucharon lo que habíamos compartido, es algo que yo puedo levantar la mano y decir, Tengo que mejorar en esa área". Y por eso este tema me tocó el corazón porque me dice a mí, tengo que preocuparme más
por mi prójimo, por mi hermano. Así que creo que era algo muy importante para compartir y hay que ponerle atención, ¿verdad? Si estamos acá y amamos a Dios, el llamado es para amar a los demás. Así que, ¿cómo Sí, lo muestras? sí, Así exacto. es. Así que así ha sido el tema de este viernes. Es un placer, como siempre, poder hablar con ustedes. Y bueno, hasta la próxima. Bye, que estén muy bien. Chao. Dios lo bendiga. High on the